María Evangelizadora Radio presenta su programa de hoy, De vuelta al Padre en U, con Ani Olivo. Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de Vuelta al Padre No. Esta semana ya casi nos acercamos a la Navidad. La próxima vez que nos encontremos les diré desde un principio feliz Navidad. Como comprenderán, mi voz no está muy santa ni muy católica, como dirían muchas personas, pero el deber hay que cumplirlo. Y por tal manera, con Dios nosotros no podemos jugar. Lo que les iba a decir es que les deseo que terminen de prepararse muy bien para que el niño Jesús nazca en esos corazones, porque Él es la razón de la Navidad. Que estén celebrando sus posadas debidamente, que solamente 10 personas en sus hogares, que traten de mantener el orden en el sentido de que las mascarillas, 6 pies de distancia. No es que uno quiera ser exigente, pero no nos queda de otra. Tenemos que respetar las autoridades y que el niño Jesús nazca y se quede ahí en nuestro corazón, y que esa sea lo que vean las personas, vean una luz en el corazón de nosotros. O sea, vean luz cuando nosotros llegamos a darles ánimo, a compartir con ellos o lo que sea. Recuerden hacer obras de caridad que no están de más, siempre. Y de ayudar a los demás en lo que más ustedes puedan. Lo que pueden hacer es llamar, pedir perdón, recibir ese perdón de esa persona que quiere, que necesita. Que ustedes, claro, le pidan perdón. Recuerden que un saludo, un detalle, algo, cuesta poco y vale muchísimo. Que los mejores regalos del mundo vienen envueltos en una sonrisa. Dios les bendiga. Quisiera conversarles más, pero la voz no me lo permite realmente. Espero que para Navidad pueda hacerlo la próxima semana. Dios me les bendiga grande y abundantemente. Amén y amén y amén. El niñito Jesús necesita nacer en tu corazón, en el pesebre de tu corazón. ¿Tú le das permiso? Sí Continuamos. a ese postulado, sí a ese compromiso, sí a recibir ese hijo, sí a colaborar en este proyecto. Todos nos debemos al sí de alguien. Quizá esta transmisión también se debe al sí de alguien o de la concatenación de muchos síes de los que se han comprometido y han hecho una gran red de evangelización. Piensa, ¿cuántos sí tienen lo que hoy más agradeces? Por eso que el sí de María nos inspire a también decirle sí al Señor. En la Anunciación también contemplamos el valor sagrado de la vida humana desde la concepción. Realmente que el Salvador se encarnó en el seno de María desde ese momento. No fue un cúmulo de células o un embrión y hasta el 4º mes ya María tenía realmente en su vientre al Salvador. No, realmente desde ese momento el Salvador estaba en camino. Y por eso debemos, frente a esta cultura de la muerte, frente a estas posturas radicales que legislan y autorizan el aborto como un derecho, debemos defender incondicionalmente el valor sagrado de la vida humana. Y también aquí contemplamos que Dios puede cambiar drásticamente nuestros proyectos personales.
María y José tenían el plan de una vida sencilla, de unirse en matrimonio, formar una familia, tener muchos hijos para perpetuar su apellido y pues vivir tan decentemente como se pudiera. En ese tiempo no se podía aspirar la gran cosa. Pero quizá nuestros planes son demasiado pequeños y Dios deshace nuestros planes porque quiere asociarnos a los suyos, porque quiere darnos un sueño más grande, que es el de la salvación de todos. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que tú tenías un proyecto personal, una expectativa, pretendías una vida tranquila, una jubilación ya sin sobresaltos, o simplemente no tener problemas con nadie, y el Señor te mete en sus planes y adiós a los planes tranquilos que tenías. Sin embargo, fue mucho mejor asociarte al sueño de Dios que seguir con tus proyectos personales. Pasamos a contemplar la visitación. Inmediatamente María corrió presurosa a las montañas de Judea para encontrarse con aquella que el ángel le dijo: ya va en el 6º mes, aquella que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. ¿A qué fue María? Todos dicen que fue a servir a su prima Isabel. Una persona no creo que haya sido tanto así por ir a servir, así como si se imaginara que Isabel, ay, pobre ancianita, debe estar ahí en una cal metida, sin alguien que le acerque un trapo para bajarle la temperatura o un vaso de agua. No, supongo que siendo ella esposa del sacerdote Zacarías, pues que podían tener incluso sirvientes a sus órdenes y que no vivía ciertamente en el abandono. A lo que corrió María fue que después de lo que le pasó, ¿a quién le podía platicar María? ¿A José? En un momento. ¿A la familia? Ni pensarlo. ¿Al jefe de la sinagoga del pueblo? Ni se te ocurra. Ya saben que una mujer su pecho no es bodega. ¿A quién le iba a comunicar lo que le acababa de pasar? ¿Quién iba a ser la única que la iba a entender? El ángel le dice: acuérdate, ahí está tu pariente Isabel, ya va en el 6º mes, la que llamaba a Esther. Ahí está, a mi prima Isabel, ella sí que me va a entender. Por eso es que corrió presurosa, no a contar el chisme, sino a comunicar la buena nueva, a compartir la alegría. Imagínate el gozo también de Isabel al ver a María y presentir lo que le había pasado. Ahora ella también podría compartir y desahogarse de lo que le había pasado, que quizá era incomprensible para toda la demás gente. Qué gozo es comunicar las buenas nuevas. Qué gozo es tener esa empatía, el llenar de gozo a personas que podrían sentirse muy solas. Quizá lo único que necesitan es una presencia, alguien a quien platicarle. Ay, ¿a cuántos podrías hacerles el día con el regalo de tu presencia? Quizá no sea oportuno en estos momentos visitar físicamente, pero ¿por qué no hacer una llamada, un mensaje, o dedicar algo de tiempo a alguien que sabemos y le alegraría mucho nuestra presencia? Salgamos al encuentro del que nos necesita. Si estamos tan encerrados en casa, creemos que todos están bien, porque nadie nos reporta que necesiten, pero si salimos un poco a las calles, si nos damos un poco cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos tanta necesidad. Claro que no podemos resolverlo todo, pero si a alguien puedes hacerle un día más alegre, más llevadero, ya habrás hecho una obra grandísima. En la visitación, María proclama su cántico, su Magnífica, que está mal traducido como la Magnífica, y suponen que es la oración de la Magnífica y que la Magnífica es María, pero no. Esta oración se llama la Magnífica porque en latín comienza así: Magnificat anima mea Domine, es decir, magnifica, glorifica mi alma al Señor. Es la alabanza que hace María a Dios por las maravillas que ha hecho en ella. María es humilde, pero no diciendo: no, yo no soy nada, yo soy basura, yo no sirvo para nada, yo soy chiquita. Ella reconoce: Señor, el poderoso ha hecho obras grandes por mí y me felicitarán todas las generaciones.
consiste en que le da el crédito a quien debe dárselo. Pero ella se goza, se alegra de que el Señor se haya fijado en ella, precisamente en ella, para hacer tantas maravillas. ¿Y tú? ¿Tú qué puedes reconocer que el Señor ha hecho en ti? Reconócelo, presúmelo. El Señor ha hecho grandes cosas por mí. También me ha dado grandes dones para servir. También me ha dotado de cosas muy buenas. También tengo tanto que agradecer, pero no es mérito mío, es obra suya. Y eso es lo que tengo para compartir, para servir. Por eso que tu alma glorifique al Señor y se asocie al cántico de María para darle gloria. Contemplamos el nacimiento de Jesús, el acontecimiento central de este tiempo. Todos los nacimientos, pues bueno, siempre ponen a los angelitos, a la vaca, al buey, a los reyes magos, pero hay que verlo en toda su crudeza. Más que en el niño regordete y chapeteado que siempre ponen en los nacimientos, hay que ver al Salvador así, en la crudeza de un recién nacido. Creo que todos hemos visto a un recién nacido y vemos que, híjole, parece una ratita recién nacida, que es tan frágil que lo cargas y parece que se te deshace entre las manos. Es así, temblando de frío, llorando y buscando comer. Así el Dios Todopoderoso nace y debemos estremecernos ante este acontecimiento. Dios pudo haberse manifestado poderoso, con rayos, centellas, con fuego y más grande que las montañas, y podría así ser temido y respetado, pero no amado. Para ser amado tuvo que hacerse como un bebé, así de indefenso, así de necesitado. Tuvo que hacerse a la medida de nuestros brazos para poderlo amar. Siendo Dios, se hace hombre. Siendo grande, se hizo pequeño. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Y quiénes fueron los primeros en adorarlo? Los pastores. Los pastorcitos que siempre en los nacimientos los ponen tan inocentes, pero hay que saber que los pastores en ese tiempo eran más bien de mala reputación. Se trataba de gente vagos, eran vagos, bandidos, viciosos. Hagan de cuenta, pues, los indigentes, los, ¿cómo les dicen? Los homeless de allá. Y gente, pues, no muy confiable, gente quizá con antecedentes penales, pastores que a cada rato se estaban peleando y hasta matando por problemas de tierras, de rebaños. Los pastores representan, sí, a los pobres, pero también a los pecadores, que son los primeros por los que Él vino, y ellos son los primeros en reconocerlo y en adorarlo. Pasando un poco más adelante, vemos la adoración de los magos, que recuerden, más que el rigor histórico, tenemos que ver el sentido simbólico de este pasaje. Que más allá de que cómo se llamaban y que si, de qué color eran y si eran tres y que si iban a traer regalos a los niños, el significado que tiene este acontecimiento que nos transmite San Mateo significa que todos los pueblos adorarán al Salvador. Un sueño todavía lejano, un sueño en el que todavía tenemos el compromiso de llevar la buena nueva más allá de nuestras fronteras, pero que sabemos que de alguna forma, indirectamente, aquel que busque sinceramente a Dios estará ya con las semillas del Evangelio y el Señor en su misericordia le concederá llegar a Cristo. Como los magos que desde tierras muy lejanas se pusieron en marcha, un camino difícil, pero que vale la pena. Como todo aquel que emprende su búsqueda de Dios, no importa por cuántos obstáculos tenga que atravesar, lo importante es llegar a ese encuentro que lo cambiará para siempre. Ellos le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Tal vez la Virgen hubiera agradecido más que le regalaran leche, pañales y otras cosas necesarias para un bebé. No sé en qué pudo haber utilizado el incienso para un bebé, pero recuerden, aquí importa el simbolismo. Así como lo que importa es
la intención con la que le regalamos a Jesús. Hay quienes hacen grandes y cuantiosos donativos a la iglesia, pero quizá para lavar su dinero mal habido, para tranquilizar su conciencia o para ganarse una buena reputación. En cambio, hay quienes dan, como el oro de la viuda, que es materialmente poco, pero en los ojos de Dios es valioso porque dan de sí, porque dan todo lo que tenían para vivir. Contemplamos también el acontecimiento de la huida a Egipto. El rey Herodes, en su crueldad, en su locura de poder, ordena la matanza de los inocentes. Y aquí vemos el misterio de Dios que desde recién nacido asume el dolor de su pueblo, pensando en tantos migrantes. Ustedes allá que bien saben, ustedes mismos que son migrantes y que quizá también vivieron el dolor de separarse de su tierra, de estar en una tierra extraña y de ser vistos con suspicacia, de sufrir discriminación, racismo, de vivir temerosos de lo que pueda suceder allá con las políticas y que cada cambio de gobierno es estar con el Jesús en la boca de ver qué políticas antimigrantes van a traer estos nuevos. Pues mira, Dios se hace hermano de nosotros al vivir esto mismo. El Hijo de Dios también vivió como migrante en tierra extranjera. También tuvieron que pasar largos recorridos, vivir en la zozobra, sin trabajo, tal vez, sin hogar, lejos de su tierra, de sus raíces. Si crees que Dios es ajeno a lo que vivimos nosotros, te equivocas. El Señor asume el dolor de su pueblo. La matanza de los inocentes que nos recuerda los modernos Herodes que matan a los inocentes en el vientre de sus madres. De veras, ahora con su nuevo presidente de allá, pues esperemos no haber salido de Guatemala para entrar a Guatepeor. Bueno, pues no quiero meterme en polémicas, ¿verdad? De política, sé que puede haber diferentes opiniones al respecto, pero se dice que este señor, aunque sea católico, apoya políticas abortistas, cosa que el otro presidente, con todo y su forma de ser tan peculiar, no apoyaba. Pero bien, pongamos en manos de Dios el futuro de esta nación y de los niños inocentes. Ojalá que, de veras, si este señor es católico y tiene conciencia, él tenazmente se oponga a todo esto. Pidamos el Mesías, Señor. En este tiempo de Navidad también contemplamos la presentación del niño Jesús al templo. ¿Por qué el niño Jesús es presentado? Pues porque nuestra vida pertenece al Señor. Un hijo recibido como un don de Dios y a Él se le devuelve. Por eso los padres tienen que pagar un rescate porque todo hijo es del Señor y digamos para conservarlo tienen que dar a cambio un animal o un tributo. Pero esto no es algo sin sentido, es el aceptar a un hijo como don de Dios y pues digamos pagar ese rescate por él. Ya no tenemos esas costumbres, pero sí tenemos la conciencia de que nuestra vida pertenece al Señor. ¿Cómo? Le rendimos tributo de que le pertenecemos. Lo vemos también reflejados en Simeón y Ana, aquellos ancianos que al ver a Jesús, el Espíritu Santo les hace saber que ya se han realizado sus esperanzas. Híjole, ¿qué es lo que tú necesitas ver para poder morir en paz? Para poder decir como Simeón, ay Señor, ya puedes dejar a tu siervo morirse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Qué necesitas ver antes de morir? A tu familia unida, a tus hijos reconciliados, a tu esposo convertido, a tu comunidad, a tu movimiento caminando solo y encarrilado. Pues pídeselo. A este anciano Simeón se lo concedió, que te dice que tú no verás realizada esa esperanza antes de partir de este mundo. Atrévete a pedírselo. Y bueno, a este anciano Simeón le anuncia a María, a ti mujer, una espada te atravesará la vida. Es decir, prepárate para la prueba. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿qué es lo que vendrá en el futuro? Este 2020, que bueno que ya se acaba, pero si así fue el 2020, ¿cómo será el 2021? Muy
muy bueno, muy bueno. Vamos esperando que muy bueno y vamos pidiendo a Dios que así sea, pero otros dirían, hay que decretar que el 2021 va a ser muy bueno, hay que echar muchas buenas vibras, pero nosotros que no creemos ni en decretar ni en las buenas vibras, confiamos a la providencia de Dios, lo que pase, pero pase lo que pase, preparémonos para la prueba, sabiendo que suceda lo que suceda, lo único que es inconmovible, lo único que nunca cambia es el amor de Dios. Amén. Acercándonos ya al final, contemplamos el misterio del niño encontrado en el templo, donde debemos preguntarnos en qué momento perdimos de vista a Jesús. José y María, de ir ahí en la procesión con él, ¿en qué momento lo perdieron? Fue hasta como a los 3 días que se dieron cuenta que lo habían perdido. A lo mejor tú andas ahí emocionado en la procesión, en los cantos religiosos. ¿Y desde cuándo ya dejaste a Jesús atrás? Aunque sigas enfiestado y en las cosas del templo, puede que Jesús se te haya perdido desde hace mucho. Y sí, es cierto, a veces nos parecemos a José y a María. Por andar en fiestas y procesiones, dejamos a Jesús olvidado en el templo. Esto es fuerte, pero cierto. Y es que este pasaje está mal nombrado. Jesús perdido y encontrado en el templo. Es que Jesús no se pierde. Jesús estaba donde tenía que estar. Los perdidos eran sus padres. Ellos fueron los que tuvieron que encontrarlo allí. ¿No será que los perdidos a veces son los padres que no saben guiar a sus hijos? ¿O los perdidos son aquellos que dicen que no encuentran a Jesús? Pues es que ¿dónde estás tú? No vayas donde se supone lo vas a encontrar. Bueno, pues concluyendo ya esta charla, recuerden que hoy, precisamente hoy, comenzamos las ferias mayores del Adviento, donde cada día, a partir de hoy hasta el 24 de diciembre, se va a ir pronunciando una de las antífonas que son los títulos del Mesías. Sapiencia, que es sabiduría; Adonai, oh Señor poderoso; Radix Jesé, que es la raíz de Jesé; Clavis David, que es Rey de las Naciones; y Emanuel, que significa Dios con nosotros. Son los títulos del Mesías, pero esto recuerda que tiene una clave. Leídos, así como un acróstico, así, las letras que ven resaltadas en rojo, forman una palabra: Evero Gras. Y ustedes, pues me queda igual. ¿Y eso qué significa? Pues es que en latín, Evero Gras significa mañana vendré. Cuando esto esté completo, es decir, el 24 de diciembre, ya estará completo el acróstico que nos anuncia mañana vendré, para que nos llenemos de gozo y emoción y vayamos siguiendo las pistas que el Señor nos deja para prepararnos a su llegada. Bien, mis queridos amigos, termino haciéndoles una invitación muy particular. Conviértete en el Grinch de esta Navidad. El Grinch, este personaje, pues no es cristiano, pero es el de las fiestas de la Navidad, el que odia la Navidad, que echa a perder a toda la Navidad. Me refiero a que seas el Grinch en el sentido de que tú seas la latosa o el latoso que les insista a todos los demás que no quieren: hey, en estas posadas no van a ser de puro chupe, de puro ponche y regalos. Vamos a lanzar el rosario y a llevar a los peregrinos como se debe, aunque caigas gordo. Pero sé tú el Grinch que haga que los demás hagan lo correcto. Sé el Grinch en Nochebuena y antes de la reunión vamos a ir en familia a misa. Y en Navidad, en el 25, vamos en familia a misa a dar gracias a Dios. Y en Año Nuevo también. Sí, ya sé que te van a torcer la boca, que vas a caer gordo, que vas a decir, ay, no voy a empezar, ay, la empiezas, ay, es que pa' qué. Pero si te conviertes en el Grinch, cumplirás la misión de hacer que todos celebren la Navidad con el pleno sentido que tiene. Les agradezco el favor de su atención y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en WhatsApp, en Facebook. Gracias a todos por su atención y espero que les hayan sido provechosas estas reflexiones. Padre Ricardo López, y en Facebook 3331-733088. Países para allá, pero pues como saben, la pandemia nos restringe bastante, incluso se pide que
que no se hagan grandes reuniones, sino solo con la familia nuclear que vive en casa. Eso quiere decir que podemos vivir una Navidad más purificada de lo mundano, de lo comercial, y centrarnos más en Jesús, que es el motivo de nuestra Navidad. Vamos viviendo cristianamente este gran acontecimiento de nuestra salvación. El Adviento es para eso, un tiempo de 4 semanas, precisamente para que la Navidad deje un fruto. ¿Qué es lo que suele dejar la Navidad? Una vez pasado el 25 de diciembre, para muchos se acaba la Navidad. Pues ya pasó la cena, ya pasaron los regalos. Ahora sí, lo que queda es una resaca, una cruda del día anterior terrible. Luego queda el remordimiento, los kilos de más por los excesos en la comida, mucha basura por los regalos abiertos, las botellas consumidas, los huesos del pavo, y sobre todo la preocupación de haber hecho cuentas de todo lo que gastamos y diciendo, de veras, era necesario gastar tanto, y de veras voy a estar preparado para el golpe que viene el año que entra. Híjole, solemos arrepentirnos mucho en estos tiempos. ¿Qué queda después del 25 de diciembre? Para quien la Navidad acabe el 25 de diciembre, quedan remordimientos, deudas, aquí los demás. Pero para los que la Navidad apenas empieza el 25 de diciembre, lo que se preparó durante el Adviento empieza a dar frutos de fortaleza espiritual, de renovación interior, de esperanza, que es la roca sólida en la que podemos agarrarnos de todo lo que venga en este 2021. Unos ya están celebrando que ya se va a acabar el 2020. ¡Ay, qué año tan difícil, tan feo! Lo bueno es que ya se va a acabar. Oye, ¿y tú estás suponiendo que en automático todo se va a componer empezando en el 2021? Quizá los problemas apenas empezaron en el 2020 y estos se agudizarán en el 2021. Ojalá que no, ojalá que no. Pero tú estás espiritualmente preparado para esto. Que este tiempo de Adviento nos ayude a purificar esos apegos que nos lastiman y que nos derrumban cuando las cosas materiales se van perdiendo y cuando las circunstancias de nuestros propios planes van cambiando. Aquel que no está bien cimentado en el Señor se desmorona, se derrumba. Pero quien se ha renovado en el Señor, quien ha nacido de nuevo en el Señor, todo problema es una oportunidad de crecer. Todo problema es un tiempo de gracia donde el Señor se va a manifestar poderosamente. Recordando algunos elementos del Adviento. Recuerden que podrás adornar tu casa de 1000 cosas. Podrás poner escarcha, podrás poner monos de nieve, podrás poner Santa Clauses, botas. Bueno, si ya los tienes, sobre todo si son hechos a mano, pues consérvalos, pero que no se te olvide el adorno, o más que adorno, el signo más propiamente cristiano del tiempo. El Adviento es la corona de Adviento. Ojo, no es esa rosca que cuelgan en las puertas, bueno, la corona de Adviento, 4 velas, que en todos sus elementos tiene un significado. Recuerda que su forma circular significa que el círculo, la figura perfecta que no tiene principio ni fin, es la espera de los Mesías, que ya vino históricamente, pero que lo seguimos esperando como los primeros miembros del pueblo de Israel, a que vuelva y se manifieste en nosotros hasta su segunda venida, hasta que lo contemplemos en la eternidad. También follaje verde, que significa la esperanza que se mantiene en tiempos difíciles. Ustedes allá donde sí neva, bueno, no sé si en Miami creo que no, ¿verdad? Pero allá donde sí neva, saben que el pino es el que se mantiene verde, cuando todos los demás árboles desde el otoño quedan pelones y todo se cubre por la nieve. Pues significa ese árbol y ese follaje verde, que a pesar de lo crudo del invierno y de lo difícil que se pongan los tiempos, Cristo nos mantiene siempre vivos en la esperanza. Y las 4 velas, que ya vamos en la tercera, en la color rosa, significan las 4 semanas, los 4 domingos del Adviento, y mientras más se prenden, más se van disipando las tinieblas. Y así es.
Cuando vamos caminando en la oscuridad, paso a paso, se va iluminando el camino. No hay que desesperarnos si no vemos todo con claridad desde el principio. Al principio tenemos siempre dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero es conforme vamos avanzando que el Señor nos va revelando que todo estaba de antemano planeado por Él. Y que conforme van llegando los problemas, van llegando las soluciones. Así que esta corona de Adviento nos recuerda que la luz va expandiéndose progresivamente y cada vez estamos más cerca de ver la luz total. Espero que en casa tengas tu corona de Adviento, que es el signo cristiano por excelencia de este hermoso tiempo. Recuerden que en el Adviento estamos conmemorando las dos venidas de Cristo. Sí, dos. En la primera parte del Adviento, digamos, empezamos al revés. Empezamos contemplando la segunda y definitiva venida de Jesucristo. Esta que es la esperanza final, la que culminará la historia. Aquella que desde los apóstoles que conocieron al Señor en persona ya la esperaban. Pero el Señor, que no tiene prisa, sino que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos dijo que estén atentos, estén vigilantes, porque volveré a la hora que menos lo esperen. Ese acontecimiento que estremecerá el cosmos, que no sabemos exactamente cómo se registrará, ni mucho menos cuándo, pero que debemos vivir preparados para él. ¿Eso va a ser el fin del mundo? Pues el fin del mundo corrupto, pecador, caduco que conocemos, sí, pero será el comienzo del mundo nuevo, donde viviremos con Cristo y reinaremos con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. No ha de ser algo de que debamos temer como el gran cataclismo del fin del mundo. Ya otra vez andan diciendo que si el calendario maya se equivocó y que no, que siempre el fin del mundo va a ser el 21, o sea, en unos cuantos días más. Ya, hay que dejarnos de teorías conspiranoicas y saber que sí, ese final llegará. Porque ese fin es solo el comienzo del reinado de Cristo, que culminará su historia no de una forma horrorosa y destructiva, sino de una forma gloriosa, que todos la habremos de contemplar, ya sea que estemos vivos en ese momento o que resucitemos conforme a su promesa, que todos habremos de resucitar para presenciar ese momento. Será el momento glorioso, claro, para quienes sirvieron fielmente a Cristo, desdichados aquellos que le negaron o que no le sirvieron fielmente. Esa es la segunda venida de Cristo, que también nos recuerda el tiempo de Adviento. Y ya de manera más inmediata, en la recta final del Adviento, nos preparamos a la primera venida de Cristo, su encarnación, cuando se hizo hombre en el seno de María, cuando vino de forma oculta, humilde, en aquella gruta de Belén. Vino a nacer entre pajas, sin tener siquiera un hogar propio, teniendo que pedir prestado un comedero a los animales para poder recostarse. Cuando Dios se hace hombre y tiene que ser arropado y alimentado y protegido por sus padres. Este acontecimiento donde en lo más pobre, en lo más sencillo, vemos que comienza el gran acontecimiento que cambiará la historia, que cambiará el rumbo de la humanidad. Pero bueno, aquí nos falta poner otra de las venidas de Cristo, una que señalan en su magisterio los santos padres, que es la venida intermedia. Es aquella en la que Cristo viene al corazón de cada uno de nosotros. El momento en el que nosotros lo aceptamos y que hacemos de nuestro propio corazón ese pesebre donde Jesús venga a nacer. O más bien, nosotros somos los que hemos de nacer de nuevo en Cristo cuando Él regresa. El Adviento tiene tres figuras principales. Primero, el profeta Isaías. Prácticamente todas las primeras lecturas de estos días están tomadas de este, que es el grande entre los profetas y que tiene pasajes bellísimos que
anuncian los tiempos mesiánicos. En Isaías encontramos esos textos donde dice que todos los pueblos se congregarán en el monte del Señor y que surgirá un vástago del tronco de Jesé y que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que pondrán por nombre Emanuel, y que en aquel reino mesiánico pastarán el oso y la oveja, el león y el cabrito, y un muchachito los apacentará. Todos estos que son oráculos de la esperanza para un pueblo que vive en el destierro, que vive en tiempos terribles de desolación, de opresión, donde toda esperanza parece perdida. Este profeta anuncia que vendrán esos tiempos nuevos que traerá el Mesías. El Mesías que ya vino, pero que esas profecías siguen tan vigentes para nosotros, que seguimos viviendo en tantas situaciones difíciles que necesitan ser asumidas, redimidas por el Señor. Otra figura del Adviento es San Juan Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que le toca presentar de forma inmediata al Salvador, el que será ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por supuesto, la tercera figura del Adviento es la Virgen María. Ella es el modelo del resto fiel de Israel. El pueblo de Israel, sabemos, es el heredero de las promesas de la salvación, pero este se había comprometido a tal grado que ya el Señor había decidido que era ese resto fiel, esos pobres de Yahvé, los que serían herederos de la salvación. Y este grupo no era un partido en particular, como eran los fariseos o saduceos, sino aquellos sencillos, humildes, excluidos, que al no tener ninguna riqueza o seguridad material, su única riqueza era el Señor. Por eso María es modelo de este pueblo fiel que representa a la Iglesia Católica en medio de esta comunidad. Bueno, y aún dentro de la Iglesia Católica, quienes todavía serán fieles, que esperen todavía al Salvador y le sean fieles. Porque quizá aún de pronto de los todavía millones de bautizados y que se identifican como católicos, y aún entre los que parece que todavía militan activamente en la Iglesia Católica, todavía entre ellos habrá que reducir mucho el número del resto fiel de los que aún esperan al Salvador y son dignos de recibir. Nos miramos en María, que ella es dócil al plan de Dios, que ella antes de engendrar a Cristo en su vientre, lo engendró en su corazón, mostrándonos cuál es la actitud con la cual nosotros debemos prepararnos en el Adviento para recibir a Jesús. Vamos a dar un repaso general de los grandes misterios del nacimiento y de la infancia del Señor, entresacando los puntos más importantes de nuestra reflexión. Primero, la anunciación. ¿Qué es lo que debemos resaltar de este acontecimiento? Primero, ese sí de María que cambió la historia. Como una decisión, un simple sí, una disposición a colaborar en el plan de Dios puede cambiarlo todo. Solo imagínense que María haya dicho, no, el plan de Dios sigue adelante, pero qué importante fue que María haya dado esta aceptación de sí misma. Quizá ella se sentía muy poca cosa. ¿Qué soy yo o en qué puedo ayudarte para que salves a la humanidad? Pues fíjate que fue gracias a tu sí, al don de ti misma, que vino la salvación para todos. Imagínate qué importante es para